y el que anda metido en la refriega, ¿verdad? Por la paz, por buscar la reconciliación. En México hay lugares donde llevar una sotana ya no es solo una señal de vocación, es una advertencia silenciosa. Significa que alguien decidió no callar, caminar junto a las víctimas y desafiar la lógica del miedo. Y en esos territorios, buscar la paz puede costarte la vida. Esta no es una historia lejana ni aislada, está ocurriendo ahora mismo. Mientras tú ves este video, hay sacerdotes celebrando misa bajo amenazas, acompañando funerales con escolta y viviendo cada día sin saber si mañana despertarán. Lo que vas a conocer hoy revela por qué servir a la iglesia en ciertos rincones de México se ha convertido en uno de los actos más peligrosos que existen. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que más personas puedan conocer esta realidad que pocos se atreven a contar. Y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos leerte. Quédate hasta el final, porque la última revelación de esta historia no solo explica lo que está pasando, te va a dejar profundamente impactado. Durante décadas en samas amplias de México, existió una creencia profundamente arraigada. La iglesia era un territorio respetado incluso por quienes ejercían la violencia. Los templos eran vistos como espacios neutrales, los sacerdotes como figuras protegidas por una autoridad moral que nadie se atrevía a cruzar. Esa idea no nació de la ingenuidad, sino de una experiencia histórica donde, aún en medio de conflictos, la sotana funcionaba como un límite invisible. Pero ese límite comenzó a desvanecerse lentamente, casi sin que la sociedad lo advirtiera. Con el avance del crimen organizado, el poder dejó de medirse solo en armas y territorios y empezó a medirse en control social, silencio y miedo. En ese nuevo escenario, cualquier voz que acompañara a víctimas, denunciara abusos o generara cohesión comunitaria dejó de ser tolerable. La iglesia, lejos de ser intocable, pasó a ser incómoda. Y los sacerdotes, objetivos. Los registros de las últimas décadas muestran una realidad inquietante. Decenas de sacerdotes y religiosos asesinados, muchos más amenazados, vigilados o desplazados. No por discursos políticos, ni por confrontación directa, sino por algo mucho más simple y peligroso. Estar presentes donde el Estado no llega. En comunidades marcadas por la pobreza, la extorsión y las desapariciones, el sacerdote se convirtió en confidente, mediador y, en muchos casos, en la única figura dispuesta a escuchar. Ese rol que antes era visto como pastoral, comenzó a interpretarse como una amenaza al orden impuesto por la violencia. La cruz dejó de ser solo símbolo de fe y pasó a convertirse en una señal de riesgo. Celebrar misa, organizar a jóvenes, acompañar funerales o caminar con madres buscadoras empezó a tener consecuencias. La idea de que a la iglesia no se le toca se rompió sin un anuncio oficial, sin un punto exacto de inicio, pero con un mensaje claro. Ya no existen espacios sagrados para quienes gobiernan con el terror. Este capítulo marca el inicio de una nueva etapa, donde la fe no solo consuela, sino que expone, donde la vocación ya no garantiza protección y donde servir puede significar ponerse en la línea de fuego. Aquí comienza la historia de una iglesia que dejó de ser intocable y de sacerdotes que aprendieron que acompañar la verdad también puede costar la vida. En los territorios donde el miedo dicta las reglas y la violencia se vuelve paisaje cotidiano, hay caminos que casi nadie se atreve a recorrer. No por falta de fe, sino por instinto de supervivencia. Fue precisamente ahí donde decidió estar Filiberto Velázquez, conocido como el Padre Fili. No llegó como un héroe, ni como un líder carismático en busca de reconocimiento. Llegó como sacerdote, escuchando antes de hablar, observando antes de señalar, caminando despacio por comunidades marcadas por el abandono, la pobreza y la ausencia total del Estado. Mientras otros evitaban esas zonas por considerarlas demasiado peligrosas,
Él eligió permanecer. Se sentó en casas humildes, compartió alimentos sencillos, escuchó relatos de desapariciones que nadie quería registrar y acompañó silencios que pesaban más que cualquier palabra. Allí entendió que la violencia no solo mata cuerpos, también rompe vínculos, paraliza comunidades y convierte el dolor en rutina. Su ministerio no se limitó al altar. Estuvo presente en funerales sin justicia, en marchas sin respuestas y en encuentros donde el llanto era lo único que unía a las familias. Caminó junto a madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, jóvenes desplazados y comunidades enteras obligadas a huir sin explicación. Para muchos, su presencia significó algo elemental y poderoso. Alguien que no se fue. Al hacerlo, el padre Philly asumió un rol que iba más allá de lo estrictamente religioso. Se convirtió en acompañante, mediador, defensor y puente entre víctimas que ya no confiaban en nadie. Esa cercanía, profundamente humana, empezó a incomodar. Porque cuando alguien escucha de verdad, la mentira se debilita. Cuando alguien acompaña, el miedo pierde fuerza. Y cuando alguien permanece, el silencio deja de ser absoluto. Sin buscar confrontación, su sola presencia cuestionó el orden impuesto por la violencia. No levantó consignas ni arengas, pero su coherencia fue suficiente para alterar el equilibrio del terror. En un contexto donde la indiferencia es una forma de protección, caminar donde nadie quería estar se volvió un acto profundamente subversivo. Este capítulo no habla de valentía romántica ni de gestos épicos, sino de una decisión cotidiana: no abandonar a quienes ya habían sido abandonados por todos. Y en ese gesto sencillo y persistente, comenzó a escribirse una historia que pronto tendría consecuencias irreversibles. Acompañar parece un gesto simple, casi inocente, pero en ciertos territorios se convierte en una línea que no debe cruzarse. Al principio nadie lo dice en voz alta. Las miradas cambian, los silencios se alargan y las advertencias llegan disfrazadas de consejos. Acompañar a las víctimas, escuchar sus historias, caminar con ellas en marchas o rezar junto a madres que buscan a sus hijos, no es visto como un acto pastoral, sino como una interferencia. Porque acompañar significa permanecer, y permanecer significa no aceptar la versión oficial del miedo. Poco a poco ese acompañamiento empieza a incomodar a quienes se benefician del silencio. No hace falta denunciar nombres ni señalar directamente. Basta con estar, basta con escuchar, basta con dar espacio a quienes ya no tienen voz. En contextos dominados por la violencia, la sola presencia de alguien que no se retira rompe el equilibrio impuesto. El sacerdote que acompaña se convierte, sin proponérselo, en testigo, y el testigo es peligroso. Las amenazas no siempre llegan de forma directa. A veces aparecen como rumores, seguimientos discretos o mensajes ambiguos o advertencias de terceros. Otras veces se traducen en intentos de desacreditar, aislar o sembrar dudas sobre sus intenciones. El objetivo es claro: que deje de caminar con las víctimas, que se retire, que se canse, que entienda que hay lugares donde no conviene estar. Acompañar también implica denunciar ausencias, señalar que hay comunidades desplazadas, familias extorsionadas, jóvenes desaparecidos y autoridades que no responden. Y eso genera molestias, porque quien acompaña no solo consuela, también visibiliza. En ese momento el sacerdote deja de ser percibido como figura espiritual y pasa a ser visto como obstáculo. El collar romano, antes símbolo de respeto, comienza a funcionar como un blanco. Celebrar una misa, organizar un encuentro comunitario o acompañar un funeral se vuelve un acto observado, medido y en algunos casos vigilado. La frontera entre lo pastoral y lo peligroso desaparece. Acompañar ya no es neutral, es tomar partido por la vida. Y en territorios donde la violencia busca normalizarse, eso resulta intolerable.
Este capítulo marca el punto en que la vocación deja de ser solo servicio y empieza a leerse como amenaza, no por confrontación abierta, sino porque acompañar a quienes sufren desafía directamente la lógica del miedo. Y cuando el miedo se siente desafiado, responde. Hay noches que no terminan cuando amanece. Quedan suspendidas en la memoria como una frontera invisible entre el antes y el después. Para Filiberto Velázquez, esa noche llegó sin anuncio, sin confrontación directa y sin palabras altisonantes, pero con una claridad brutal. De madrugada, mientras la parroquia dormía, una presencia ajena rompió la quietud. No fue un asalto común ni un error. Fue un movimiento calculado. Un hombre escaló, avanzó con sigilo y trató de acercarse a los espacios donde el sacerdote descansaba. Las cámaras de seguridad registraron cada paso. No buscaba robar, buscaba algo mucho más preciso. El mensaje no era simbólico ni metafórico, era físico. Días después, una confirmación terminó de disipar cualquier duda. Había existido la intención de quitarle la vida. No lo lograron por una razón concreta y frágil, la protección que lo acompañaba en ese momento. Sin escolta, la historia habría terminado ahí. Esa certeza cambió todo. Ya no se trataba de rumores, ni de advertencias indirectas, ni de incomodidades acumuladas. Alguien había decidido cruzar el límite. La violencia dejó de ser una posibilidad abstracta y se convirtió en un hecho tangible, medible, real. A partir de ese instante, cada rutina adquirió otro peso. Cada salida, cada encuentro, cada celebración litúrgica empezó a calcularse en términos de riesgo. Vivir en la parroquia, que antes simbolizaba cercanía pastoral, se transformó en vulnerabilidad. El espacio sagrado dejó de ser refugio automático. La noche reveló algo más profundo. No existían zonas seguras cuando el acompañamiento incomoda a quienes controlan desde el miedo. Poco después, nuevas informaciones reforzaron la advertencia. Seguían atentos, seguían observando, seguían esperando. La amenaza ya no necesitaba palabras, estaba hecha de silencios, de presencias invisibles y de la certeza de que alguien había dado la orden de avanzar. Esa noche marcó el momento en que el sacerdote comprendió que su vida ya no solo estaba en riesgo por lo que decía o hacía, sino por lo que representaba. A partir de ahí, cada paso sería vigilado y cada decisión tendría consecuencias. El mensaje fue claro, definitivo y sin retorno. Acompañar tenía un precio, y ese precio estaba dispuesto a cobrarse. En territorios donde la violencia gobierna, la paz no es un ideal, es una amenaza. Intentar mediar, tender puentes o evitar un enfrentamiento armado no se interpreta como un gesto humanitario, sino como una intromisión inadmisible. Para Filiberto Velázquez, mediar no fue una estrategia política ni un acto ingenuo, sino una respuesta pastoral desesperada ante el sufrimiento cotidiano de su gente. Sabía que el silencio dejaba muertos y que la confrontación abierta los multiplicaba. En medio de ese dilema, eligió el camino más estrecho y peligroso: intentar frenar la violencia antes de que estallara. Hubo encuentros discretos, conversaciones tensas y esfuerzos por evitar choques armados que habrían arrasado comunidades enteras. En al menos una ocasión, la mediación permitió una tregua temporal durante una festividad local, evitando que la sangre corriera por las calles. Para las familias, aquello significó respiro. Para quienes ejercen el control por el terror, fue una provocación intolerable. La mediación rompe la lógica del miedo, porque demuestra que la violencia no es inevitable. Y eso resulta imperdonable. Desde ese momento, el sacerdote quedó atrapado entre dos fuegos. Para algunas autoridades, cualquier contacto con actores armados despertaba sospechas. Para los grupos criminales, su insistencia en la paz lo convertía en un obstáculo impredecible. No podían comprarlo, no podían controlarlo, y no podían confiar en su silencio. Esa neutralidad ética fue su mayor condena. Las advertencias se volvieron más claras.
las presiones más directas y los mensajes más explícitos. Pintas intimidantes, amenazas veladas y señales de vigilancia comenzaron a aparecer como recordatorios constantes de que estaba cruzando una línea invisible. Mediar dejó de ser un acto pastoral y pasó a ser leído como desafío directo al poder fáctico. En un entorno donde manda quien impone el miedo, alguien que intenta detener la violencia cuestiona la base misma del dominio. Cada intento de diálogo lo acercaba más al peligro, pero también reforzaba su convicción de que callar significaba abandonar a los más vulnerables. Este capítulo revela una verdad incómoda. En ciertos contextos, buscar la paz no solo es arriesgado, es castigado, porque quien demuestra que la violencia puede ser contenida, expone la fragilidad de quienes viven de ella. Y por eso, mediar por la paz se convierte en el delito imperdonable. Hay decisiones que no se toman por miedo, sino por responsabilidad. Irse, en ciertos contextos, no significa rendirse, sino proteger. Para Filiberto Velázquez, abandonar el territorio que había acompañado durante años fue una de las decisiones más dolorosas de su vida. Permanecer ya no implicaba solo poner en riesgo su propia existencia, sino exponer a toda la comunidad que seguía caminando con él. Cada misa, cada reunión, cada visita pastoral se había convertido en un punto de tensión. La violencia ya no buscaba intimidar, buscaba eliminar. Tras nuevos asesinatos en la región y con información concreta sobre amenazas directas, los focos rojos se encendieron de manera definitiva. No era una suposición ni una exageración, era una advertencia real y urgente. El sacerdote comprendió que su presencia, lejos de proteger, podía convertirse en detonante de represalias contra quienes más quería cuidar. Irse significaba romper el vínculo físico con su comunidad, aceptar el dolor del exilio y cargar con la sensación de abandono, aun cuando la decisión nacía del amor. No hubo despedidas públicas ni palabras finales desde el altar. Todo ocurrió en silencio, con discreción y bajo resguardo. De un día para otro, el pastor ya no estaba. Para muchos fieles, su ausencia se sintió como una segunda pérdida, después de tantas otras que la violencia ya les había arrebatado. Para quienes ejercen el terror, fue una victoria sin balas. Para él, fue un sacrificio profundo. Convertirse en sacerdote desplazado implicó vivir oculto, medir cada aparición y renunciar a lo más esencial de su vocación, la cercanía. Celebrar misa públicamente ya no era posible. Mostrar su ubicación equivalía a reactivar el riesgo. Aún así, decidió no desaparecer del todo. Desde la distancia siguió acompañando como pudo, enviando mensajes, sosteniendo procesos y manteniendo viva la esperanza de su gente. Este capítulo revela una verdad dura y poco comprendida. A veces quedarse es imprudente y marcharse es un acto extremo de amor pastoral, porque proteger la vida de los demás puede exigir renunciar a la propia presencia. Irse, en este caso, no fue huida, fue una forma silenciosa y dolorosa de seguir cuidando. No todas las victorias se celebran con ruido. Algunas ocurren en silencio, sin disparos ni titulares, pero dejan una huella profunda y duradera. La salida de Filiberto Velázquez del territorio que acompañó durante años fue una de esas victorias silenciosas. No hubo enfrentamiento final ni comunicado oficial. Simplemente, un día, el sacerdote ya no estaba. Para quienes ejercen el control desde el miedo, ese resultado fue suficiente. Habían logrado lo que buscaban, vaciar el espacio incómodo, eliminar la presencia que escuchaba, acompañaba y articulaba esperanza. Sin necesidad de matarlo, lo habían expulsado. Y en contextos de violencia extrema, expulsar también es una forma de vencer. Para la comunidad, la ausencia se sintió como un golpe seco y difícil de explicar. No solo se iba un sacerdote, se iba una referencia, una voz que daba sentido en medio del caos. La sensación de abandono se profundizó, como si el miedo hubiera ganado una nueva capa de legitimidad. Si incluso quien se atrevía a caminar con ellos debía irse, ¿qué posibilidades quedaban para el resto?
El mensaje se extendió sin palabras. Nadie es intocable. Nadie está a salvo. El miedo, así, se normaliza, se vuelve costumbre. Empieza a dictar horarios, recorridos, silencios y decisiones. La victoria silenciosa no consiste solo en expulsar a una persona, sino en disciplinar a toda una comunidad. Que otros vean, que otros entiendan, que otros aprendan a no involucrarse. Para el sacerdote, la distancia no significó alivio, significó cargar con una herida permanente. Seguir vivo, pero lejos. Seguir creyendo, pero sin altar propio. Seguir acompañando, pero sin abrazos. Desde el exilio forzado, el compromiso continúa, aunque marcado por la nostalgia e impotencia. Sin embargo, incluso en esa aparente victoria del miedo, algo no logró destruirse del todo. La memoria, el testimonio, el ejemplo de que hubo un tiempo en que alguien se atrevió a no callar. Porque el miedo puede expulsar cuerpos, pero no siempre consigue borrar lo que ya fue sembrado. Este capítulo muestra el costo invisible de la violencia. No solo mata o desplaza personas, también intenta expulsar la esperanza. Y aunque a veces lo logra, nunca lo hace sin dejar preguntas abiertas. Porque cada victoria silenciosa del miedo revela al mismo tiempo lo frágil que es. El peligro no siempre llega desde afuera ni se anuncia con amenazas visibles. A veces se filtra de manera silenciosa, desde los espacios que deberían ofrecer respaldo. Para Filiberto Velázquez, el aislamiento comenzó cuando su labor empezó a incomodar no solo a quienes ejerzan la violencia, sino también a algunos dentro de la propia estructura eclesial. Las medidas de protección, la presencia de escoltas y la atención pública que rodeaba su caso generaron murmullos, incomodidad y distancias. No se cuestionaban abiertamente sus intenciones, pero se insinuaba que el riesgo era consecuencia de decisiones personales, como si la violencia pudiera gestionarse con discreción o silencio. Ese desplazamiento interno fue profundo y doloroso, porque cuando el miedo se normaliza, quien lo enfrenta parece exagerado. El sacerdote empezó a sentir que debía justificarse por cuidarse, explicar por qué seguía acompañando víctimas, o aclarar que la protección no era un privilegio, sino una necesidad. La sospecha se volvió un muro invisible. No todos querían involucrarse, no todos estaban dispuestos a cargar con las consecuencias. El aislamiento no fue una ruptura frontal, sino una suma de ausencias, llamadas que ya no llegaban, y apoyos que se diluían. En contextos de violencia extrema, incluso dentro de la Iglesia, la prudencia puede confundirse con cobardía y la coherencia con imprudencia. Ese distanciamiento aumentó la vulnerabilidad emocional del sacerdote, que ya enfrentaba amenazas externas. Cargar solo con el riesgo pesa más. El aislamiento se convierte entonces en una forma secundaria de castigo, menos visible pero igual de efectiva. No te expulsan oficialmente, pero te dejan solo. Este capítulo revela una verdad incómoda. Cuando el peligro escala, el miedo también se propaga hacia adentro, erosionando vínculos y generando silencios. Y aún así, el sacerdote decidió no endurecer el corazón, ni romper puentes. Comprendió que el miedo también habita en quienes dudan y se repliegan. El aislamiento fue otra cruz, quizá menos evidente, pero profundamente humana. Porque resistir la violencia no siempre significa enfrentar balas. A veces significa soportar la soledad sin renunciar a la verdad ni al compromiso con quienes más lo necesitan. Sobrevivir no siempre significa estar a salvo. A veces implica aprender a existir en los márgenes, medir cada gesto y renunciar a lo visible para proteger lo esencial. Para Filiberto Velázquez, la nueva vida comenzó cuando la rutina pastoral se transformó en un ejercicio permanente de cautela. Cambiar horarios, ocultar ubicaciones, evitar transmisiones públicas y reducir apariciones dejó de ser una opción y se convirtió en norma. En un mundo hiperconectado, incluso una misa en línea podía revelar demasiado. Un altar mostraba un lugar. Un rostro facilitaba el seguimiento. La fe seguía intacta, pero su práctica exigía silencio estratégico. Acompañar sin estar, guiar a distancia, escuchar sin abrazar.
Esa es la paradoja del sacerdote desplazado. Seguir siendo pastor lejos del rebaño. La vocación no desaparece, se reconfigura. Cada mensaje enviado sustituye una visita. Cada llamada intenta llenar un vacío que la cercanía antes resolvía. La vida cotidiana se vuelve discreta, casi invisible, y sin embargo, profundamente vigilante. No es anonimato, es autoprotección. No es renuncia, es resistencia. Porque desaparecer del todo sería conceder al miedo su triunfo definitivo. En esa nueva vida, el riesgo no se esfuma, solo cambia de forma. La amenaza persiste como sombra, recordando que el peligro no depende del lugar, sino de lo que se representa. Aún así, el compromiso continúa. Denunciar sin exponerse, acompañar sin provocar, sostener procesos sin encender focos innecesarios. Es un equilibrio frágil, exigente y agotador, pero también es una declaración silenciosa. El miedo puede obligar a cambiar de forma, pero no a callar el sentido. Sobrevivir sin desaparecer es afirmar que la vida, la fe y la dignidad siguen teniendo voz, incluso cuando deben hablar en voz baja. Este capítulo muestra que la resistencia no siempre grita, a veces persiste, y en esa persistencia discreta se mantiene encendida una luz que la violencia no ha logrado apagar. Esta historia no es un caso aislado, ni una excepción trágica. Es una advertencia. Lo que ocurrió con Filiberto Velázquez revela hasta qué punto la violencia ha redefinido los límites de lo posible en amplias regiones de México. Cuando un sacerdote debe abandonar su comunidad por acompañar víctimas, el problema deja de ser personal y se vuelve estructural. Habla del vacío del Estado, del avance de poderes fácticos y del riesgo que enfrentan quienes intentan reconstruir tejido social desde abajo. No se trata solo de fe, sino de humanidad. Hoy fue un sacerdote. Mañana puede ser un maestro, un médico, un periodista o cualquier líder comunitario que se atreva a no callar. El silencio, lejos de proteger, normaliza la violencia y extiende su alcance. Esta historia advierte que la neutralidad, en contextos de terror, también tiene consecuencias. Cada vez que una voz incómoda es expulsada, el miedo gana espacio. Cada vez que una comunidad se queda sin referentes, la violencia se fortalece. Pero también hay otra advertencia, menos visible y más esperanzadora. A pesar del exilio, la amenaza y el aislamiento, el compromiso no desaparece. La fe, cuando es auténtica, no se limita al consuelo espiritual, se traduce en acompañamiento, denuncia y resistencia ética. La Iglesia, en su mejor versión, no sustituye al Estado, pero sí recuerda su ausencia. Este capítulo nos obliga a mirar de frente una pregunta incómoda. ¿Qué sociedad estamos construyendo cuando proteger la vida se convierte en una actividad peligrosa? La historia del padre Fili no ofrece soluciones simples ni finales heroicos. Ofrece algo más difícil y necesario: conciencia. Porque entender lo que está ocurriendo es el primer paso para no aceptarlo como normal. Y porque mientras estas historias sigan repitiéndose, seguirán advirtiéndonos que la violencia no solo mata personas, también intenta expulsar la dignidad. La decisión, que queda en manos de todos, es clara: ignorar la advertencia o asumirla como un llamado urgente a no ser indiferentes. La historia que acabas de escuchar no se cierra con una fecha ni con una resolución definitiva. Queda abierta, incómoda y necesaria. Porque lo que le ocurrió al padre Fili no es solo el retrato de un sacerdote en riesgo, sino el reflejo de una sociedad enfrentada a una decisión profunda. Cuando la violencia expulsa a quienes acompañan, cuando el miedo obliga al silencio, y cuando proteger la vida se vuelve peligroso, la pregunta ya no es ¿qué pasó?, sino ¿qué estamos dispuestos a hacer frente a ello? ¿Debe la Iglesia limitarse a resguardar puertas cerradas o atreverse a caminar junto a quienes sufren, aún sabiendo el costo? ¿Debemos aceptar la normalización del terror o construir,
con pequeños gestos, una cultura de paz que resista al miedo. El testimonio del padre Philly nos recuerda que la fe auténtica no es pasiva ni cómoda, incomoda, interpela y exige tomar postura. Aunque su presencia física haya sido forzada al silencio, su ejemplo sigue hablando. Y mientras esa pregunta siga resonando, la historia no habrá terminado. Si esa historia te hizo reflexionar, te invitamos a dejar tu like y suscribirte al canal para que más personas conozcan realidades que suelen permanecer ocultas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo y qué reflexión te deja este testimonio. Y antes de irte, quédate a ver el video que aparece en pantalla. Profundiza aún más en una historia que ayuda a entender por qué no podemos seguir siendo indiferentes.